Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 13, donde la palabra del Señor dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Los héroes de la fe que menciona nuestro autor no alcanzaron a ver el cumplimiento completo de las promesas. Bueno, aunque Abraham y Sara vieron el nacimiento del hijo prometido, no vieron la numerosa descendencia que tendrían y solamente de lejos vieron a la simiente que les traería la completa salvación, a través de la cual todas las naciones serían bendecidas. Abraham y todos los creyentes del Antiguo Testamento pudieron ver a lo lejos, por la fe, el cumplimiento de esta promesa y se gozaron en Cristo. Esto fue lo que dijo Jesús mismo en Juan 8, versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. La verdadera fe perseverante no se limita a las cosas tangibles que se pueden palpar, sino que, como ya dijo el autor en el verso 1, la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los héroes de la fe vieron con los ojos del alma el cumplimiento de la reina de las promesas, la reina de las promesas, aquella promesa que movía sus vidas, que les llenaba de valor, de esperanza, de consuelo, es decir, la promesa de la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, la promesa de la venida de Cristo. Y dice nuestro autor que ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dios le había prometido a Abraham que le daría la tierra de Canaán como herencia para él y su numerosa descendencia. Abraham salió confiado en la palabra divina y esperó pacientemente el cumplimiento de la misma, pero pasaron los años y los años y él simplemente era un extranjero en esa tierra habitada por los cananeos. Y no solamente esto, sino que era un peregrino quien cambiaba su residencia frecuentemente yendo de un lugar a otro. No obstante, Abraham no desmayó en su fe, Isaac no desmayó en su fe, sino que ellos la ejercieron hasta que le acompañó el último suspiro de vida. Pensemos en algo. Supongamos que Abraham estaba ya a punto de partir de esta tierra, estaba en su lecho. Si un amigo le hubiese preguntado, estando en el lecho de la muerte: Abraham, ¿aún sigues creyendo que Dios te dará a ti y a tu descendencia esta tierra en posesión? ¿Qué hubiese respondido él? Claro que sí, estoy convencido de ello. Pero Abraham, tú estás en el lecho de la muerte, solo te quedan unos minutos de vida. ¿Aún crees que Dios te dará esta tierra en heredad? Y Abraham respondería sin titubear: sí, creo que Dios me la dará porque Él es fiel y ninguna de sus promesas cae a tierra. Abraham, pero es que estás a punto de morir y no vemos la posibilidad de que en los próximos minutos se dé un cambio tan radical en Canaán como para pensar que todo esto llegue a ser tuyo. Entonces Abraham respondería: así como Dios hizo que naciera la vida de dos cuerpos ya casi muertos, así como hizo todo lo creado de la nada, sé que Él hará lo que para ustedes es imposible, porque el Dios que me llamó cuando estaba en Ur de Caldea es el Dios de las cosas imposibles, y moriré creyendo que Él cumplirá en mí y en mis descendientes esta promesa. Mis hermanos, y es que la fe no se agota nunca. La fe habita en el ambiente de lo no recibido de manera tangible. Por lo contrario,
La fe madura, la fe crece y se siente cómoda. ¿Dónde? En aquello que no se puede ver con los ojos físicos, en aquello que no se puede sentir, y por lo general el creyente muere sin haber recibido de manera plena lo prometido, pero gozándose en ver el cumplimiento por medio de la fe. Todos estos héroes confesaron o declararon su condición de peregrinos en este mundo. Miren lo que dice Génesis capítulo 23, versículos 4 al 5. Y se levantó a Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Heb diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. De la misma manera, Jacob confesó que era un peregrino. Miren lo que le dijo él al faraón en Génesis capítulo 47, versículo 9. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Quisiera aprovechar la claridad de estos pasajes para advertir amorosamente a aquellos hermanos que, lamentablemente influenciados por la sectaria teología de la prosperidad, o de lo que llaman algunos la palabra de fe, o dilo y recíbelo, tratan de usar un lenguaje de aparente fe, pero que nada está de acuerdo con las enseñanzas que la Biblia dan sobre este tema. Algunos maestros de esta corriente sectaria, que por cierto está haciéndole mucho daño al cristianismo, les dicen a los creyentes que ellos no pueden confesar cosas negativas. Es decir, no pueden confesar que son pecadores, que son débiles, o que son pobres, o que tienen problemas, o que tienen temor de algunas cosas, o que están enfermos. Bueno, estas enseñanzas están más relacionadas con la nueva era que con la fe cristiana. Pues, aunque los héroes de la fe vivieron por fe y a través de esa fe se gozaron en ver el cumplimiento de las promesas a lo lejos, no obstante, también ellos reconocieron sus debilidades, reconocieron sus temores, reconocieron la realidad terrena en la cual vivían. Si Abraham hubiese estado de acuerdo con la moderna teología de la superfe o de la confesión positiva, jamás hubiese confesado que era extranjero y peregrino precisamente en la tierra que de manera segura le había sido verdaderamente prometida por Dios. No obstante, y para que veamos que esta no fue una confesión pecaminosa o por falta de fe, el autor de Hebreos la pone como un ejemplo digno de imitar para todos los creyentes. La tierra nos será dada en heredad, pero confesamos que somos peregrinos en ella, tal y como lo dice el apóstol Pedro allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta fe maravillosa que nos has dado, por la fe en tu Hijo Jesucristo, la simiente esperada desde Adán, la simiente anhelada, el Mesías. Y gracias porque a través de él nos permites ver, también por la fe, los preciosos tesoros espirituales que nos esperan en la eternidad. Señor, mientras tanto, ayúdanos a confesar, como nuestros padres en la fe, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, y que anhelamos que un día tú regreses para introducirnos al estado eterno de gloria. En Cristo Jesús. Amén.